¿Te gustaría tener temas personalizados como el de la Steam Deck? Básicamente ponerle la Wii y ponerle prácticamente cualquier otra cosa. Literalmente, como si fuera la Steam Deck, pero con el modo Big Picture. Y en la Lenovo Legion Go, bueno, pues aquí te explico cómo. Es bastante sencillo. Primero vas en Google y escribes CSS Loader Desktop. Y entonces vais a ver esto. CSS Loader Desktop 1.1.0, que es la última versión. Descargáis el que acaba en .msi. En mi caso yo ya lo tengo por aquí. ¿Veis? Y antes de instalarlo, os voy a decir una cosa que hay gente que puede tener problemilla. Virus informático troyano detectado, que eso es una de las cosas que os salta cuando lo descargáis. Mira, voy a leer la respuesta oficial. Es probable que esto sea desde el backend, supongo. El nombre del ejecutable es así, algo así como SS Loader, Standalone, no sé qué, no sé cuándo. Si es así, PyInstaller, el empaquetador que usamos, desafortunadamente también se usa comúnmente en malware, lo que lleva a que PyInstaller sea tratado como malware. Básicamente está diciendo aquí que no debéis preocuparos, que es simplemente una alerta falsa de Windows, así que no necesitáis alteraros por nada. Sí. Ok, le damos a Next, Install. ¿Quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? Sí. Le des a Launch. Seguramente Windows Defender va a saltar ahora por el tema que ha comentado el chaval de antes, que básicamente el empaquetador que usan no es el más así. Debes instalar ese loader backend para utilizar no sé qué. Si deseas, para utilizar imágenes y fuentes personalizadas, debes habilitar el modo desarrollador de Windows, que eso es bastante sencillo. Te metes aquí en configuraciones, pones aquí desarrollador también si te apetece ahorrarte tiempo. Aquí, modo para desarrolladores. Si activas el modo incluida la instalación y la ejecución de aplicaciones ajenas, podrías poner riesgos de no sé qué, no sé cuántos. Y le dais así porque tiene que estar activado para funcionar bien. La cuestión es que le dais a instalar. Ok. Y entonces Windows Defender va a saltar. Yo, si fuera vosotros, lo dejaría pasar. Le daría permitir en dispositivo para evitar cualquier tipo de cosa. Porque es lo que he dicho. Básicamente no es un virus, es simplemente que lo que se utiliza mayoritariamente con este empaquetador suele ser virus, pero no siempre, en este caso no lo es. Bueno, pues esperamos a que se descargue. Vale, en mi caso, como estaba tardando tanto, al final he pensado en cerrar la aplicación y volverla a abrir. Ok, temas. No tenemos ninguno, no tienes temas instalados, descárgalo desde aquí. Ok, desde la tienda. A ver qué tenemos por aquí. Todo esto se va a aplicar en modo Big Picture. Veamos alguno aquí para experimentar. Y ya está instalado. Ahora simplemente lo activamos tal cual. Posibles causas. Reiniciar Steam básicamente seguramente sea algo necesario, ya que tiene que recargar lo que se supone que hay en el modo Big Picture. Modo Big Picture. Bueno. Bueno, este es el resultado final. Queda bastante chulo, queda bastante fiel al original, solo que con unas cuantas modificaciones. Pero igualmente está bastante bien, bastante personalizado, me gusta bastante. Así que tenemos temas para los dos, por lo que veo aquí está bastante chulo. Y bueno, para finalizar aquí tenemos el tema de la Switch, como podéis comprobar. Aunque creo que falta unos cuantos ajustes, como podéis ver aquí. Creo que eso queda demasiado para arriba, pero igualmente da el pego, ¿veis? Aunque siento que hay cierto ruido extraño de fondo, pero sí. Está bastante chulo.
Aunque yo haría que fuera un poquito más largo eso de ahí que habéis visto, ¿veis? A ver, Clean Game View, podemos alterar algunas cositas aquí, pero supongo que eso ya da para otro vídeo. Ignore Footer, supongo que esto de aquí también podría ayudarnos. The Key Battery, Sound no sé qué, Daily Footer. Y bueno, ya encontré dónde está el problema. El problema estaba justamente por aquí. Mirad. Bajáis. Fruited as Square. Y por lo que he visto tampoco necesitáis cerrar Steam para que se apliquen los cambios. Al menos no una vez tengáis los temas. Mirad, si desactivo esto, se ve así de mal, ¿vale? Y si lo activo, ya está, tenemos cuadraditos más bonitos tipo Switch. Lo único malo es que no tenemos, digamos que el juego no se enseña tan grande como lo sería en el modo Big Picture normal y tan centrado. En este caso, como son pequeñitos, pues es al límite. El juego que nos sale es el juego que estás seleccionando, básicamente. Creo que es mejor utilizar el táctil con este modo Switch. Eso es más cuestión de ir configurándolo, probándolo y demás. Y viendo cómo va mejor o cómo va peor, etc. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, darle a me gusta, suscribiros para más y nos vemos a la próxima.